Hola, ¿qué tal, amigos de Siempre Emprendiendo? Para mí es un gusto estar en esta ocasión con la doctora Ana Clavellina. Ella es especialista en psicología o en psicoanálisis, pero también en medicina general y precisamente en la parte emprendedora, bueno, al final nos va a dar algunos consejos para emprendedores, pero primero me gustaría que platicáramos, doctora, primero que nada, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Yo muy contenta, muchísimas gracias por este espacio en donde vamos a poder platicar algunos puntos importantes que estoy segura de que le va a ayudar a toda la gente. Así es. Y bueno, te decía, el primer punto, bueno, llevamos la mayoría de la gente, el 75% de los mexicanos se supone que estamos en un confinamiento desde hace ya prácticamente 2 meses. Y me gustaría que habláramos primero de esta parte emocional, ¿no? De la salud emocional, cómo de los casos que has visto y de lo que, obviamente por todo el bagaje académico y de conocimientos que tienes, ¿cómo has visto esta situación de este confinamiento en el que hemos estado en la parte emocional? Fíjate que la verdad ha sido una situación bastante difícil para muchísima gente porque no todos estamos en el mismo barco. Sí podemos navegar en el mismo mar, pero no en el mismo barco. Hay muchísima gente que vive en condiciones muy diferentes y creo que las condiciones en las que tú vives, de casa, de familia, e inclusive de tu sistema familiar, va a determinar muchísimas cosas. Desafortunadamente, en esta contingencia sanitaria han detonado situaciones intrafamiliares, como por ejemplo la cuestión de no convivir con la familia y de que estén saliendo nuevas situaciones. La situación, por ejemplo, de que hay muchísimo desempleado. Entonces, han sido factores que han causado de cierta manera detonantes como ansiedad, miedo, etcétera, tomando en cuenta también que el factor de las noticias, el factor del miedo, el factor del confinamiento, yo digo que existen tres, es una triada muy importante para mí, lo que es el confinamiento, el miedo y la ansiedad. Entonces, estas tres cosas, esta triada para mí es muy importante porque si no la tenemos bien armonizada, van a empezar a detonar muchísimas cosas. Yo lo que he estado viendo, por ejemplo, con la gente que se me acerca, con mis pacientes, es que la ansiedad está a todo lo que da. Son nuevas rutinas las que se tienen que estar tomando ahora con este confinamiento. Son nuevos hábitos de vida, nuevo estilo de vida y sumando a todos los factores de estrés emocional que tú puedes tener por el tema económico, por el tema de tiempo, por el tema de no salir, por el tema de sentirse y tener la sensación de estar encerrados. Entonces creo que el confinamiento ha venido a desbalancear una parte muy importante de las emociones de toda la gente, y no solamente de los adultos, sino también hasta de nuestros niños, de nuestros adolescentes, ¿no? Así es. Y bueno, aquí tú eres la especialista, pero comentabas que es confinamiento, miedo, ansiedad y depresión, ¿no? O bueno, serían sinónimos. ¿Podríamos decirlo así o es sinónimo? No, realmente no son sinónimos. Son tres cosas totalmente diferentes que se pueden dar en que cuando los tres están juntos pueden detonar en una situación bastante fuerte, emocional. Es como una olla express. ¿Sí? Y estos tres factores del confinamiento, miedo y ansiedad nos pueden llevar al escalón de la depresión. Y esto, bueno, ya si estamos hablando que una persona se siente en tristeza o se siente ya deprimida, ya más de una semana y media ya estamos hablando que es un estado crónico, ¿sí? Entonces, una situación lleva a la otra. Por eso es importante que en en el inter del confinamiento y de que aparecen cierto tipo de signos y síntomas, ahí exactamente es donde nosotros debemos de tocar y manejar y aplicar cierto tipo de estrategias totalmente integrales para que puedan impactar en todas las áreas de tu vida. Así es. Bueno, y precisamente de esas estrategias vamos a hablar más adelante porque también me gustaría que tocáramos la otra parte. Tú también eres especialista en medicina internista, física, perdón si digo algo desatinado, especialista para perfiles de gente que tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo,
diabetes. Esta parte también es importante. ¿Cómo lo ha vivido la gente? Y sirve, por ejemplo, en el caso de muchos de los diabéticos, para que cambien sus hábitos alimenticios o no les está funcionando, porque yo veo de repente que la gente se queja de que no hay cerveza, no hay refrescos, o sea, artículos que pareciera que no son de primera necesidad, pero para ellos no sé qué tanto les ha, y también si de esto detona algo, a lo mejor alguna ansiedad. Sí, fíjate que todo va muy relacionado. La parte nutricional y emocional es tan, tan importante. Desafortunadamente, las cifras dicen que aquellas personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas como las que tú estás mencionando, hipertensión, diabetes, obesidad, que está considerada una enfermedad inflamatoria, por supuesto que son 3 factores importantes que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en este confinamiento. Hay, en la mayoría de lo que yo he estado viendo es que las personas no están aprovechando este espacio, este tiempo, para cambiar hábitos alimenticios, para cambiar rutinas de vida, para planificar absolutamente todo un día, estructurar todo un día. Entonces, esto de no planificación y de no estructuración está afectando de manera muy directa a las actividades de un paciente diabético, a las actividades de un paciente hipertenso, porque aparte hay que tomar en cuenta que los centros de día están cerrados, que los parques están cerrados, los centros recreativos, los centros de clubes para ejercicio. Entonces, esto está siendo una limitante muy importante para todos aquellos pacientes y lo que estamos viendo es que el confinamiento está produciendo mucha ansiedad y obviamente desequilibra totalmente a cualquier paciente que tenga, es más, ni siquiera tienes que tener una enfermedad para que este confinamiento te desequilibre. Ahora, imagínate si hay una persona que tiene algún padecimiento y que no está sabiendo canalizar este tipo de emociones, que la ansiedad esté para adentro, para adentro, para adentro y que no tenga estas estrategias o estas herramientas internas, seguramente va a detonar en una consecuencia, por ejemplo, en los diabéticos, que empiezan con desajustes de su glucosa. Los hipertensos están empezando a desajustar también sus presiones. Entonces, creo que el confinamiento está afectando de manera bastante severa y no solamente a este nicho de pacientes. También, por ejemplo, nos hemos estado olvidando de los pacientes dependientes como los de Alzheimer, ¿sí? Los pacientes que tienen demencia senil, los que tienen que estar en rehabilitación todos los días, los que tienen que estar continuamente saliendo para esta recreación terapéutica y estamos totalmente limitados porque no tenemos estas herramientas externas para este tipo de pacientes. Así es. Y comentamos, por ejemplo, también en este cajón pondríamos, te decía, a las personas que padecen de tiroides, ya sea de tiroides. Exactamente. ¿Qué está pasando con ellos y qué deberían de hacer? Mira, fíjate, sí, yo tengo muchas pacientes, sobre todo mujeres, porque las mujeres son las que más padecen de hipotiroidismo, condiciones muy especiales, y precisamente porque soy especialista en nutrición, soy médico también especialista en nutrición y veo todos este tipo de pacientes. ¿Qué pasa con ellas? Hay 2 factores, como mencioné anteriormente, que son los detonantes y son muy importantes para una paciente hipotiroidea, que son el sistema de estrés que ellas manejan, todo el sistema emocional, más la parte nutricional, ¿sí? Entonces, yo lo que les recomiendo, por ejemplo, a estas mujeres que se encuentran en este confinamiento, son las herramientas emocionales antiestrés, para que ellas, a través de bajar esta sensación de estrés, no estén liberando todas estas sustancias inflamatorias que nos hace que se inflamen ciertos órganos. Entonces, yo también lo que estoy viendo es que hay muchas pacientes que están desajustando mucho sus niveles de hormonas tiroideas precisamente porque se encuentran muy estresadas y hay muchas técnicas, ¿sabes? Primero, en esta parte de ir controlando el estrés, debemos de tener una gestión emocional. ¿Qué quiere decir? Que debemos de ver exactamente con realidad y objetividad qué es lo que nos está estresando. O sea, cachar en conciencia cuáles son los factores más importantes que tú sientes que te están estresando, ver si estos factores son resolvibles, cuáles son
todas las probables soluciones que yo tengo para ir resolviendo lo que a mí me está preocupando y lo que a mí me está detonando esta ansiedad. Y ya desde ahí nosotros estamos empezando a hacer toda una gestión emocional. Yo recomiendo mucho varias cosas. Tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo. Entre ellas, tocar el tema de la meditación, de hacer espacios mentales y sobre todo la respiración. Hay varias técnicas también en donde nosotros empezamos a enseñarles a respirar, ¿sí? Hay respiraciones de 5x5, hay unas respiraciones también pausadas, etcétera, para que empiecen a bajar sus niveles de estrés físicamente, para que esto también les ayude a una gestión emocional, ¿sí? Y para que ellas sepan discernir exactamente qué es lo que sí vale la pena que se preocupen y lo que no vale la pena que se preocupen, porque ahorita en este confinamiento hay una serie de factores que realmente están haciendo que la gente no solamente tenga preocupación, no solamente tenga estrés, ansiedad, sino también un miedo muy, muy fuerte que está llegando inclusive a ocasionar crisis de ansiedad. Así es, y bueno, precisamente pasaríamos al siguiente tópico. Viene la otra parte, ¿no? Ya hablamos de las consecuencias físicas y como dices, esta ansiedad y cómo esta provoca que se estén desatando, también eres especialista en violencia intrafamiliar y estas emociones, cómo desembocan en este tipo de problemas que en muchos hogares se están presentando. Sí, José Miguel, fíjate que estás tocando un tema bastante importante y delicado porque aquí en México somos un país en donde la violencia está a todo lo que da. Y hay muchas mujeres, u hombres también, porque también la violencia entre hombres y mujeres se ha estado nivelando. Hay muchas mujeres y hombres que han tenido que estar confinados con su cónyuge o con su pareja que es violentador o violentadora. ¿Qué ha pasado también con este tipo de personas en este confinamiento? Hay muchos factores que han detonado la violencia, como por ejemplo, no solamente el sentirse confinado, sino el estar solamente en un espacio reducido, sino también el factor económico tiene mucho que ver en estas detonaciones. Casi todas las personas, si no es que por lo menos el 50% de la población mexicana, o ahorita está desempleada, o les han bajado o reducido el sueldo, o bien lo que ha estado sucediendo es que algunas personas les dicen, ¿sabes qué? Regresa pues cuando termine el confinamiento, ¿no? Y ya empezamos, restauramos todavía en este tiempo las actividades laborales y hasta ese momento te vamos a empezar a pagar. Yo he tenido muchos casos de estos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el factor económico les está detonando un enojo, les detona una ira contenida y se desquitan con la primera persona con la que están, que pueden ser el cónyuge o los hijos. Entonces, también en este confinamiento, pues las personas no están sabiendo tener una gestión emocional, están conteniendo muchísimas emociones y nuevamente el tema de violencia se incrementa todavía aún más. Ahorita lo que estamos viendo es que las denuncias y las demandas se han estado duplicando. El orden del día. Están porque aparte, en condiciones normales, en donde no hay violencia, por así decirlo, ¿sí? Sí hay una desesperación individual, una ansiedad individual, que quieran o no, muchas personas están detonando con enojo. Y bueno, pues esto, aunque no sean personas violentas, ¿sí? Pero no están teniendo esta gestión emocional, entonces ahí están empezando también los problemas maritales. Aunado a factores que, por ejemplo, hay personas que estaban acostumbradas antes de esta contingencia sanitaria a nunca estar en casa. Para evitar, ya sea para evitar o para evadir, ¿no? Cualquiera de las. O sea, si eran conscientes, lo evitaban. Y si eran inconscientemente, lo evadías. Exactamente. Entonces, un factor muy importante es que muchas de las personas que se encontraban siempre fuera de casa, ahora tienen que estar todo el tiempo, 7x24, con la persona, con su familia, con sus hijos, entonces llegan a ser totales extraños, ¿sabes? Llegan a un lugar donde ni siquiera saben tratar a los hijos porque no los conocen, porque no están todo el día con ellos, no aguantan el ritmo que están teniendo dentro de casa con todas las tareas escolares, por ejemplo,
con todo lo que si tienes niños más chicos, peor, ¿no? Porque son más incontrolables o los tienes que estar cuidando más. Y sumado a que no estás en esta convivencia con tu pareja, pues entonces son factores que se van juntando poco a poco que sí pueden detonar en en un factor de ansiedad, en un factor de violencia y creo que estos son pues las causas más frecuentes por las cuales se están detonando los fenómenos de violencia intrafamiliar, José. Así es. Ana, precisamente en este sentido, bueno, ya habías comentado de manera previa algunas herramientas. ¿Qué tienen que hacer o qué herramientas, o obviamente acercarse a especialistas como tú, pero de manera general, cuáles serían esas herramientas? Primero, en la parte, retomemos obviamente la parte física para las personas que tienen una enfermedad de inmunodeficiencia o son hipertiroideos, y obviamente en la parte emocional. ¿Cuáles serían estas herramientas? Sí, creo que hay muchas que podemos utilizar. La primera es que definitivamente esto nos está orillando a que todos empecemos a cambiar de hábitos alimenticios y también de estilo de vida, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo, porque también lo he visto mucho cuando yo salgo muy poco, solamente a hacer las compras de la alacena. La primera es que creo que sí deben de elegir perfectamente el tipo de alimentos que están comprando, ¿sí? Sobre todo porque ahorita van a tener solamente hay unos cuantos espacios por los cuales tú tienes que ir a hacer como toda una alacena. Yo siempre les recomiendo una organización, una planificación de lo que están comiendo, ¿sí? Dentro de estos alimentos que deben de estar evitando, pues sabemos muchos que debemos de evitar todo lo que son los carbohidratos refinados, y estoy hablando específicamente para este nicho de pacientes que tú me estás diciendo. Entonces, vamos a evitar comprar y consumir carbohidratos refinados como lo que son, por ejemplo, cereales industrializados, el azúcar, el pan, bajarle un poquito a lo que es el consumo de pastas, por ejemplo, ¿sí? Ahora, hay muchísima gente que ha disminuido su actividad física porque obviamente ya no tiene los espacios para hacer ejercicio. Entonces, si disminuimos nuestra actividad física, pues de manera inmediata tenemos que disminuir también la cantidad de alimentos que antes comíamos con la actividad física a lo que ahorita estamos haciendo. Entonces, el punto número 1 es planificar tu alacena, ver que no tengas a la mano estos alimentos y que en lugar de estos refinados podamos compensar, por ejemplo, sobre todo para aquellas personas que les da mucha ansiedad por comer, vamos a sustituirlo por alimentos que sean crujientes. Por ejemplo, frutas y verduras. ¿Verduras cuáles? Pepino, jícama, zanahoria, puedes incluir un poquito de semillas, pero que tengan esta consistencia crujiente porque es lo que te va a ayudar a bajar un poco la ansiedad. Si tú tienes ansiedad por comer, entonces, y no te está funcionando este tipo de tentempiés crujientes, entonces hay que romper el ciclo de retroalimentación negativa con la ansiedad. ¿Cómo? En lugar de irte inmediatamente a la alacena, a agarrar el primer alimento que tienes o agarrar el primer dulce, la primera galleta, etcétera, porque es muy común eso, lo que vamos a hacer es, te digo, vamos a romper el ciclo de retroalimentación negativa, vamos a, en lugar de irnos directamente a la alacena o al alimento, vas a elegir una actividad en donde puedas tú desviar tu atención, que tu atención ya no sea el alimento, ¿sí? Vamos, ahorita esto adaptado obviamente a este confinamiento en el que estamos viviendo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer en ese caso? ¿Cómo tú puedes desviar tu atención? Bueno, en ese momento primero te cachas en conciencia, ¿sí? Que estás comiendo por ansiedad, porque esto es lo que más está afectando y lo que yo estoy viendo de fenómeno dentro de casa, ¿sí? Entonces, lo primero es cacharte en conciencia de que estás comiendo por ansiedad y posteriormente, fíjate, es bien importante esto, empezar a hacer unas respiraciones, concientizando de que estás comiendo por ansiedad y vamos a revertir esa ansiedad con las respiraciones. Después de esto, vamos a elegir una actividad distinta, que puede ser, voy a escuchar música, voy a asomarme a ver, no sé, un libro, si ya dejé un libro a medias,
Hay algunas personas que tienen oportunidad de salir dentro de su espacio, tal vez al sol, a sentir el aire. Un pequeño patio, una azotehuela. Aquí la cuestión es de que nosotros rompamos con ese ciclo, con alguna actividad distinta para que le des un mensaje diferente a tu cerebro, ¿sí? Si tú empiezas a hacer esto, lo empiezas a convertir un hábito. Entonces ya no vas a tener esta acción inconsciente de querer agarrar una galleta, un cereal, unas papitas, unos cacahuates para disminuir esta ansiedad, ¿sí? Entonces, estos pasitos son muy, muy útiles para poder romper ese ciclo, porque es lo que está ocasionando que la gente esté subiendo de peso, porque no está visualizando también todas las actividades planificadas que pueden hacer en el día. Entonces, esto es en cuanto a lo que es la parte nutricional, elegir estos alimentos, ver qué es lo que tienes en tu alacena, si tienes ansiedad, romper con este ciclo de retroalimentación negativa, y también la parte de acción física. A mí me gustaría muchísimo que si tú eres una persona sedentaria, empezar a saber en tu casa qué espacio tú tienes en donde puedas tal vez 10 minutos subir y bajar escaleras. Subir y bajar tus escaleras. O, por ejemplo, 10 minutos para que te vayas. Si tienes una bicicleta estacionaria, pues mucho mejor. Es momento de utilizarla como para tu ejercicio y no utilizarla de perchero. Entonces, puedes utilizar tu bicicleta estacionaria para ir haciendo unos minutos. No es necesario estarte 1 hora sudando, ¿sí? No. Yo hago 45 minutos de ejercicio diario y eso me funciona perfecto. Ajá. Entonces, esto es muy importante. ¿Para qué? Para que también reactives a tu cerebro, y es una forma también de estar que te deprimas. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hacer actividad física, empiezas a estimular tus hormonas neuroendocrinas, serotonina, dopamina, adrenalina, todo eso, para que tú empieces a reactivar esa emoción también y no te quedes ahí estancada y estancado. Entonces, vamos a ver qué tipo de actividad física puedes hacer de piso, por ejemplo, brincar reata en tu mismo lugar, subir y bajar escaleras, hacer unas cuantas abdominales, hacer unos cuantos saltos por series, y creo que eso les puede ayudar mucho en la parte física, ¿sí? En la parte intelectual, a mí me encanta decirle a la gente, incitarla a que tengan este hábito de la lectura. Si tienes muchos libros que has dejado ahí inconclusos, bueno, pues también es hora de empezar a terminar todo aquello que has dejado inconcluso y todo aquello que has dejado a medias, ¿sí? Entonces, vamos a retomar esos libros, o inclusive si tú no tienes tantos o no te llama la atención lo que tienes ahí en tu casa, busca los PDFs. Hay muchísimos PDFs que de manera gratuita ya te los dan para que tú puedas leer lo que a ti te guste. La cuestión es de que tenemos que empezar a hacer cosas distintas para que tú realmente empieces a aprovechar el tiempo en este confinamiento, porque todavía nos falta mucho más tiempo en estas condiciones. Esto siempre se lo digo a todos en todas las redes sociales, ¿eh? Nos falta todavía varias semanas. Entonces, claro, esa es la 2. Dime. Y de hecho, pensando, como dices, en el confinamiento, pero algo que tú mencionas de la planificación se podría adaptar ya precisamente a la nueva normalidad que vamos a tener. O sea, como dices, esto va para largo. O sea, sabemos que muchos, he platicado fuera de cámara con muchas personas, teníamos una idea, los que vivimos hace 10, 12 años, la H1N1, pues pensamos que iba a ser algo similar y que al mes, entre comillas, todo iba a volver a la normalidad, entre comillas, porque obviamente viene, como siempre, vienen las consecuencias, la parte económica, social y demás, pero que dentro de todo íbamos a volver a la normalidad, y pues eso ya no es. Entonces, esta planificación creo que también nos va a servir para esta nueva normalidad, ¿no? Sí, hay dos cosas. A mí me tocó estar como médico de urgencias en el H1N1. Yo estuve muchos años en servicios de urgencias y no tiene absolutamente nada que ver. Y también todo esto siempre se los enseño a mis pacientes, porque para mí es muy importante que ellos empiecen y que toda la gente empiece a hacer hábitos, ¿sí? Yo les digo, si en este confinamiento aprendes a hacer nuevos hábitos y los llevas a tu vida cotidiana
ya cuando empecemos más o menos a normalizarnos, en verdad te vas a llevar todo un tesoro, porque tenemos el tiempo de ir ya sea de ir perfeccionando algunos hábitos o bien de empezar a hacer nuevos que te estén sumando. Por ejemplo, si eres una persona que solía no comer bien, pues entonces aprovecha este tiempo para tú cocinarte, hacerte comidas ricas, que te llamen la atención, que sean muy creativas, muy sanas, para que entonces todo esto que tú estás haciendo ahorita también, como bien lo decías, José Miguel, que lo pueda traspolar posteriormente para que ya sea parte de tu estilo de vida, ¿sí? Entonces son muchas cosas de manera integral. La meditación, por ejemplo, en esta parte intelectual y en esta parte energética y espiritual, creo que a todos nos deberían de haber enseñado cómo respirar y meditar desde que nacemos, ¿sí? Entonces, pues es una opción que yo sí te la pongo en la mesa y que si no sabes meditar, no importa. Tú puedes aprender a hacerlo, ya sea con un tutorial en YouTube, o bien lo que yo estoy haciendo, José Miguel, es que yo estoy mandando las meditaciones que yo hago, las estoy mandando por WhatsApp a todas las personas que quieran aprender a meditar. Y van a ver que es muy sencillo y que te vas a empezar a sentir totalmente diferente, porque vamos a hacer espacios mentales con este tipo de ejercicios. Aquí la cuestión es de que tú empieces a entrenar tu mente, entrenar tu pensamiento para que hagas nuevos hábitos, y estos nuevos hábitos hará que tú tengas nuevas reconexiones mentales, y esta parte de pensamiento va a hacer que tú bajes tus emociones de manera diferente y que no te sientas en esos estados de ánimo que estoy segurísima de que por lo menos el 90% de los que nos están escuchando, José Miguel, estoy segura de que se sienten así, o tristes, o con frustración, o con miedo, o con incertidumbre, o simple y sencillamente ya no les está naciendo esa creatividad para poder hacer más dentro de esta situación que estamos viviendo. Así es, y precisamente ya para ir cerrando, comentabas de estas herramientas. La gente, ¿dónde se puede acercar para precisamente, como dices, recibir estas meditaciones? Obviamente de manera profesional y de manera ya exclusiva o individual, tener una consulta contigo. Y bueno, ya no sé si que desees agregar algo más a la parte que decíamos de también cómo solucionar esto de la violencia intrafamiliar. No solucionar, encauzar, llamémosle así. Sí. ¿Lo quieres comentar? Y obviamente la parte de dónde te pueden localizar. Me gustaría muchísimo hacer un poco de hincapié en la parte de violencia, porque es algo que se está detonando demasiado. Obviamente debemos de tomar en cuenta que hay varios tipos de violencia y varios niveles. Algo que quiero dejarles en esta transmisión, José Miguel, es que porque hay mucha gente que no se da cuenta, ya normaliza la parte de violencia, ¿sí? A mí me gustaría muchísimo que busquen, ya está en cualquier red social, lo que es el violentómetro. Cuando ustedes revisen el violentómetro, se van a dar cuenta si están dentro de una dinámica de violencia o no y en qué nivel están. Porque el saber exactamente en qué nivel te encuentras es como tú vas a empezar a sentir la necesidad de ver a qué instancias vas a recurrir. Probablemente el nivel de violencia de ambos sea bajo y tal vez lo que requieren es una terapia y tienen la intención de modificar y tienen la intención de poder vivir más empáticos y más en paz, más armoniosos dentro de un sistema familiar, que si está una persona que ya la golpean, que ya están a punto de, no sé, inclusive hasta de un abuso sexual, porque eso pasa mucho y sobre todo ahorita en este confinamiento está pasando mucho eso, ¿sí? Entonces, sí, a mí me gusta. Perdón, lo que tú comentabas es ¿cómo se llama? La violencia significativa, ¿le llaman? ¿O cómo es como dices tú, que son pequeñas, a veces micromachismos o a veces, bueno, venimos de esa cultura en la que parecieran ser cosas en las que una persona simple y sencillamente impone a otra, pero no se da cuenta, ¿no? Y pues después desemboca en todo esto que comenta. En realidad,
Bueno, te digo que hay muchos tipos de violencia, entonces yo creo que primero tienen que identificar, porque inclusive hasta que te ignoren, hasta que te hagan la ley del hielo es un tipo de violencia, es una violencia pasiva, ¿sí? Yo creo que primero tendrían que identificar en qué grado de violencia están y sentir la necesidad de que sí quieren ser ayudados, sí quieren ser ayudadas, porque también es un tema muy importante para poder avanzar. El aceptar una ayuda, el aceptar que se encuentran en una relación tóxica, en una dinámica tóxica. Yo quiero dejarles eso, que realmente hagan una concientización de la situación en la que están viviendo y qué tanto quieren modificar, en qué grado de violencia estás, cuáles son las instancias que voy a empezar a buscar, porque podemos empezar a buscar desde videos, desde libros, desde terapeutas, hasta ya ir a una instancia gubernamental de una asociación en donde sí me tenga yo, inclusive hasta que decidir salir de ese espacio para estar a salvo. Porque también lo que mucha gente no sabe es que sí hay instancias en donde tú puedes pedir ayuda, inclusive tipo lugares contenidos, ¿no? En refugios, vaya, refugios en donde sí las personas pueden ir a refugiarse precisamente de la violencia que están viviendo. Entonces, sí quiero que hagan un análisis de introspección y de concientización, porque, bueno, también es una parte muy importante, José Miguel, porque una persona que no quiere ser ayudada, por más que tú le des las herramientas, por más que tú les des las sugerencias, no lo van a querer tomar, ¿sí? Entonces tenemos que iniciar por la parte de introspección y de concientización y de qué tanto yo quiero modificar la vida que en este momento estoy teniendo, ¿sí? Y bueno, a mí me pueden encontrar, José Miguel, en mis redes sociales. Yo estoy como DRA, de doctora Clavellina, doctora Anabel Clavellina, en todo lo que es YouTube, Instagram, Facebook. En mi Facebook tengo 2 páginas, una que se dedica más a postear cosas más integrales de medicina y mi perfil en donde pongo más cosas motivacionales, estrategias de felicidad, de coaching de vida, de liderazgo, de motivación, etcétera. Entonces ahí me pueden encontrar. Ana, te agradecemos mucho estos minutos, ha sido un poco extenso, pero era muy valioso porque además, como te dije desde el principio y lo habíamos platicado, pues tienes estos 2 perfiles, ¿no? Que juntan la parte de la medicina, llamémosla ahorita medicina tradicional o medicina... Alópata. Alópata, exacto, porque la tradicional de hecho es la otra, la medicina alópata, pero también esta medicina emocional y cómo estas 2 se conjuntan, ¿no? A veces una desemboca en una cosa, ya si estamos mal emocionalmente, nos hacemos de hábitos negativos y pasa esto, o al revés, una mala alimentación o malos hábitos de salud desembocan en una muy mala salud emocional o mental. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, por ejemplo, que he manejado más la medicina alternativa y que tengo las bases científicas, pues toda esta formación científica me ha llevado a concluir que todo padecimiento, toda enfermedad es detonado por una emoción oculta a veces, ¿no? Entonces, todo tiene relación, somos seres integrales, entonces requerimos de poner a la balanza todas nuestras áreas de nuestra vida para estar totalmente armónicos y pues lo menos que se pueda detonar algo de nuestro cuerpo, ¿no? Así es. Ana, muchísimas gracias para nuestros amigos Siempre Emprendiendo. Obviamente, esto, muchos van a decir que tiene que ver con el emprendedurismo, pues todo, ¿no? Porque si estamos bien en esta contingencia, en este confinamiento, y de cara, como decíamos, a esta nueva normalidad, pues obviamente podremos desarrollar nuestros proyectos emprendedores o empresariales de mejor manera. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo doy un taller de abundancia y coaching de vida y exactamente les digo eso, ¿no? Tú tienes que estar bien en todas tus esferas emocionales y mentales para entonces empezar a ser creativo y que desde tu sistema inconsciente empieces también a crear esa abundancia. Todo tiene que ver. Si tú tienes esta abundancia emocional, esta abundancia espiritual,
por supuesto que puedes crear la abundancia material también. Así es. Ana, nuevamente, muchas gracias, amigos, siempre emprendiendo. Continúen en nuestras redes sociales y las de Ana, Ana Clavellina. Gracias por todo, gracias. Bye. Hasta luego.